Servicios informativos de Navarra Televisión. Yolanda Barcina y Roberto Jiménez se reunirán en breve en el Parlamento. Tras superar la moción de censura, la presidenta ha llamado al líder socialista para fijar en un encuentro en el que abordar la situación de Navarra. Jiménez ha respondido por carta que acepta, pero insiste en que acudir no supone acordar nada con UPN. De hecho, en la carta respuesta recuerda a Barcina que no cuentan con su confianza. Ahora, de ahí a dar estabilidad a un gobierno o a llegar a acuerdos estables, pues yo creo que va sencillamente un abismo. Y yo creo que lo importante, como digo, es que se hable, ¿no? Y que se hable y sobre todo que se pueda llegar a acuerdos. Eso yo creo que es lo fundamental. Buenas noches. La presidenta Barcina no se ha pronunciado, pero lo ha hecho, como han escuchado, el portavoz parlamentario de su partido. Un partido UPN con el que Jiménez, lo ha dicho hoy, no piensa volver a gobernar. Enseguida, los detalles de esta nueva búsqueda de consensos por parte de la presidenta Barcina en un día con otros titulares. Tras la baja de las perspectivas económicas del país y la subida del objetivo de déficit por parte de Europa, Rajoy no descarta nuevos recortes. Desde luego no estaremos ni haremos recortes como los que hicimos el pasado año. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie, pero si lo hacemos es porque es algo absolutamente necesario e imprescindible. Enseguida escuchamos las argumentaciones del presidente. Estaremos también en el Parlamento de Navarra, donde esta tarde la Comisión de Personal de Policía Foral ha valorado la decisión del Ejecutivo de no pagar las horas extras que ahora van a ser compensadas con tiempo de descanso. Aseguran que esto supondrá una merma del servicio del cuerpo policial porque reducirá, dicen, los efectivos en la calle. Además, han desmentido que los agentes estén inflando sus horas extras para ganarse sobresueldos, en referencia a lo dicho por el consejero en el Parlamento. Hoy analizamos la situación con el director general de Interior, que estará en este informativo. Susto mayúsculo esta mañana en este accidente múltiple en el que se han visto implicados 2 coches y varios motoristas. Pese al aparatoso, no ha habido heridos graves. Ha sucedido en la Nacional 121A. Un coche se salía de la vía, intentaba esquivar a otro que al parecer invadía su carril y un grupo de motoristas no ha podido hacer nada por evitar la colisión. Seguía a mujeres hasta el portal de su casa y una vez dentro les sacaba un cuchillo y les robaba. Se ha repetido en Pamplona hasta en 5 ocasiones durante el pasado fin de semana en los barrios de Iturrama y San Juan. El dispositivo de búsqueda para detener al atracador ha dado frutos. Está detenido. Hoy hemos sabido que pedía perdón a las víctimas antes de robarles. Antes de abandonarla y marcharse del lugar les pedía perdón por lo que les había hecho y les añadía que el motivo por el cual estaba operando así era porque tenía familia que tenía que traer del extranjero aquí a España. Pero hoy, sobre todo, ha sido un día para pasar página o páginas. Hoy se ha celebrado en todos los rincones el Día del Libro y como cada 23 de abril se ha entregado este premio, el mayor galardón de las letras españolas. El Cervantes cuelga esta vez del cuello del poeta gaditano José Manuel Caballero Bonal, que ha reivindicado el papel de la poesía para reactivar la sociedad. Y mientras en Pamplona los libros han salido a la calle, 12 librerías han ofrecido descuentos del 10% en todos sus productos y además han regalado rosas. Por un día la lectura goza del protagonismo que merece y se coloca en el centro de la ciudad. El Quijote no ha faltado, sus andanzas se han recordado en lectura pública. Y hoy hemos acudido a los mercados para ver cómo se cotiza el producto estrella de la huerta navarra. En plena temporada de espárrago fresco, las ventas suben como la espuma. El precio de los de primera, entre 4 y 5 euros. Ayer el Parlamento Foral admitía a trámite la propuesta de los grupos de la oposición, salvo el Partido Popular, para expropiar bancos a inmobiliarias y facilitarlos a personas desahuciadas. Hoy escucharemos en este informativo referirse a esta situación a la delegada del Gobierno en Navarra, que valora la medida. Además, en tiempo de deportes, veremos cómo la plantilla de Osasuna volvía esta mañana al trabajo en Tajonar con la mente puesta en el choque del viernes frente al Rayo Vallecano. Los rojillos deben demostrar quién se juega más en el choque. Con una victoria en las últimas 7 jornadas, urge la reacción fuera de casa, pues visto el calendario será necesario ganar algún partido lejos del Reino. Sí, pero a lo mejor ganando esos otros partidos solo no te llega, entonces también tendrás que ganar algún partido fuera.
Después del fracaso de la moción de censura contra la presidenta, Yolanda Barcina reiteró la necesidad de alcanzar acuerdos. Aunque no se dirigió directamente a los socialistas, hoy sí lo ha hecho. Ha llamado al Partido Socialista de Navarra para pedir una reunión con el secretario general. Roberto Jiménez, que le ha contestado por carta, ha aceptado la reunión, aunque deja claro que eso no significa necesariamente que vayan a alcanzar acuerdos. La última vez que intercambiaron impresiones fue en el Pleno y no acercaron posturas precisamente. Es que usted es una dificultad añadida a la dificultad por la que está atravesando esta comunidad. Ha quedado muy claro, señor Jiménez, que a usted no le gusta que ahora yo sea la presidenta. Tras superar la moción de censura, Barcina mueve ficha. Con el Gobierno en minoría ha tocado la puerta del PSN para pedir una reunión con el secretario general. El objetivo de los regionalistas sigue siendo el mismo. Y yo creo que lo importante, como digo, es que se hable, ¿no? Y que se hable y sobre todo que se pueda llegar a acuerdos. Eso yo creo que es lo fundamental. Jiménez ha contestado por escrito que acepta la reunión, aunque lanza un aviso a navegantes. Ahora, de ahí a dar estabilidad a un gobierno o a llegar a acuerdos estables, pues yo creo que va sencillamente un abismo. Los socialistas pondrán la dimisión de Barcina sobre la mesa. Yo voy a decir lo que he dicho públicamente y evidentemente creo que Barcina tiene que dimitir. No se trata de hablar de la dimisión o no, sino que se trata de sacar proyectos adelante, de hablar de que esta comunidad sea gobernable y que no se puede ir a un lugar poniendo condiciones, y yo creo que el Partido Socialista no lo ha puesto de todas formas. En los próximos días fijarán la fecha de la reunión, que se celebrará en sede parlamentaria. Y hoy en la crónica política, muy pendientes de las palabras del presidente Mariano Rajoy, que ha dejado la puerta abierta a nuevos recortes. Tras la cifra del objetivo de déficit al alza que ayer ofreció Europa sobre nuestro país y tras admitir el Gobierno que tendrá que revisar sus previsiones económicas a la baja, el presidente vuelve a hablar de ajustes poco deseables, ha dicho, pero imprescindibles. Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie, pero si lo hacemos es porque es algo absolutamente necesario e imprescindible. Desde luego no estaremos ni haremos recortes como los que hicimos el pasado año. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año. Pero, en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento y dependemos también de la senda de déficit público para los próximos años. Y es que el Gobierno ha pasado en las últimas jornadas de decir que la recuperación llegará en 2014 a tener que avisar que modificará sus previsiones para este año. El Gobierno admite que la economía caerá mucho más de lo que pensaba. Donde dijo un 0,5, ahora calcula un 1,5. La oposición pide la comparecencia inmediata del ministro. Son unos mentirosos que ajustaron, utilizaron una cifra que sabían que no era real. Tampoco parece que se haya creído nunca estas cifras el presidente de los empresarios. Cuando a un equipo de ventas le dices ¿qué vas a vender este año? Pues intentas forzar un poco la máquina. Pero nuestra economía no ha dado para más. Los datos del Banco de España del primer trimestre confirman que seguimos cayendo, aunque un poco menos que a finales de 2012. A pesar de todo, el Gobierno asegura que no habrá más recortes. De que a pesar de ello no van a ser necesarios nuevos ajustes. Pero sí más reformas que se anunciarán el viernes. Amplio programa de reformas que confirmará que 2013 será el último año de la crisis. El Gobierno insiste en la vigencia de unos presupuestos que la oposición no se cree hace ya tiempo. Y hoy Montoro ha sido el encargado de responder a la senadora de UPN, Amelia Salanueva, que ha preguntado en el Senado al Gobierno sobre si se habló de Navarra en la reunión que mantuvieron en secreto el presidente Rajoy y el Lehendakari. Montoro ha tranquilizado a los regionalistas sobre el estatus político de Navarra y garantiza el cumplimiento constitucional. En torno a esas fechas de la reunión se ha hecho público a través del presidente del Gobierno vasco la intención de convocar un referéndum soberanista invocando el derecho a decidir del gobierno del pueblo vasco. Esta película la hemos visto antes y nos genera cierta preocupación. Igual nos ponemos la venda antes que la herida, puede ser. Pero no estamos dispuestos a que, igual que ocurrió con el Plan Ibarretxe, se arroguen indebidamente una legitimación de la que carecen, faltando una vez más al respeto de decisiones de Navarra y sus instituciones. Es transmitirle la máxima tranquilidad. No imagino ninguna situación en la que ni el presidente del Gobierno ni ningún miembro del Gobierno se reúna con nadie para tratar de un incumplimiento de la legalidad como es atentar contra la Constitución española.
Y hoy precisamente se ha celebrado un encuentro bilateral entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco. Ambos ejecutivos piden a Mariano Rajoy, el Gobierno central, la reactivación del estudio del enlace de la alta velocidad navarra con la Y vasca entre Itxaso y Pamplona. El consejero de Fomento navarro, Luis Arraluki, y la consejera vasca de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregui, se han reunido esta mañana en Vitoria para analizar asuntos relacionados con infraestructuras, transporte y logística que interesan a ambas autonomías. Los dos gobiernos recuerdan que el protocolo suscrito en 2010 para analizar la unión ferroviaria de Navarra y Euskadi todavía está inactivo. Esta mañana ha acudido a la Cámara Foral el presidente de la Cámara de Contos para dar cuenta de su informe sobre el aborto en Navarra. Contos considera que hay medios suficientes para que se practiquen interrupciones de embarazo en la sanidad pública. Concluye que el coste de practicar estas interrupciones de embarazo en centros privados cuesta el doble. Practicar una interrupción voluntaria del embarazo farmacológica cuesta más del doble en una clínica privada como la de Ensoain que en la sanidad pública. Por eso Comptos pide al Gobierno que considere realizar abortos en el Servicio Navarro de Salud. Creo que hay medios suficientes. La calificación profesional de los técnicos, de los funcionarios, es excelente. Comptos pide también continuar con la implantación de un sistema de costes analíticos que permita obtener datos fiables en el Servicio Navarro de Salud y mejorar así la toma de decisiones. Nuestro celo está siempre en que cualquier euro de gasto público se consuma, se aplique de la mejor manera eficiente posible, porque eso es lo que les debemos a los ciudadanos. En 2012 se realizaron 981 intervenciones, 842 en la clínica de Ensoain. El coste para el Servicio Navarro de Salud fue de 437.000 euros. Según el informe, del total de mujeres que abortaron, el 40% no utilizaron métodos anticonceptivos. Toda la oposición, excepto el Partido Popular, apuesta por que se puedan practicar los abortos en la red pública. UPN acusa a Comptos de hacer valoraciones políticas. Y en el Parlamento también ha expuesto sus conclusiones sobre otro tema que preocupa a la sociedad navarra, el geólogo Antonio Arechavala. Insiste en que las lluvias están detrás de los seísmos registrados en la Sierra del Perdón, el último, como saben, el pasado sábado, de una magnitud de 4,2 grados en la escala Richter. Considera que no hay motivo para la alarma, aunque el geólogo insiste en que tampoco se puede decir que no pase nada. Arechavala ha explicado que los estudios del terreno son obligatorios desde 2007 en Navarra, pero que también se hacían antes. Ha incidido en la necesidad de un estudio y de educar a los niños sobre qué hacer en caso de terremoto. Los edificios que van de 1940 hasta prácticamente 1968, 1920 y los que queden, o todos aquellos que se han reconstruido con diferentes estructuras y tal, que deberían ser objeto de una inspección técnica, como la de los vehículos, pero para edificios, ¿no? El estudio concreto de la tercera zona más sísmica de la península ibérica, con una ciudad de 350.000 habitantes al lado, a 15 kilómetros, de una falla activa. Tenemos que saber estas pequeñas fallas que tenemos tantísimas alrededor de Pamplona, de qué son capaces de hacer. El sector de la construcción prácticamente esto lo ha obviado, nunca ha invertido en saber cuál es el medio sobre el que se desarrolla. También han acudido hoy al Parlamento de Navarra los sindicatos de Policía Foral, que aseguran que hay un desequilibrio entre las competencias que asumen y la plantilla que las lleva a cabo. Esto ha generado horas extraordinarias para cubrir los servicios. Por eso piden a la Administración que se defina el modelo de policía que se quiere conforme a los recursos de que se dispone. Los sindicatos han desmentido al consejero al afirmar que no se hacen horas extras para generar sobresueldos, sino por una mala planificación en cuanto al personal existente. La eliminación de las horas extraordinarias implica la dejación de las tareas que hasta ahora se habían acometido a través de ellas. Si las horas extras que se hagan se compensan únicamente en tiempo, provocarán una mayor merma de la presencia policial. Los representantes de los policías consideran que se están perdiendo derechos adquiridos, como la formación física, y que no se acomete una definición del modelo. ¿Qué se quiere de la Policía Foral? Si se define el modelo policial y se delimitan funciones, en su caso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se deberán adoptar las medidas presupuestarias acordes con esta decisión. Una delegación de la Comisión de Personal ha participado en el Parlamento. UPN ha dicho que ese no es el foro para plantear reivindicaciones laborales, mientras la oposición acusaba de mala planificación a los actuales gestores. Las condiciones laborales se deben de plantear en el ámbito interno y siempre que se habla de relaciones laborales hay dos elementos, hay dos platos de la balanza que se deben de equilibrar. Y no pidamos imposibles. Si tenemos los mismos agentes, menos horas, no pidamos los mismos resultados porque eso sencillamente es imposible.
eliminamos horas extraordinarias, es decir, presencia de policías en investigaciones en tráfico, y pues la consecuencia que es, pues oye, si un día no hay policías en la calle, pues mala suerte. Los sindicatos de la Policía Foral han contado que no hay vehículos suficientes en buen estado para cubrir determinados servicios. La Comisión Instituto Zona Norte, formada en su mayoría por padres y madres, piden al Gobierno que construya un nuevo centro porque el actual de Viurdana se está quedando pequeño. Para el curso que viene se han matriculado 160 nuevos alumnos y con esta evolución calculan que en menos de una década el centro duplicará sus plazas. Forman parte de la Comisión Instituto Zona Norte. Son madres de alumnos de Viurdana y han entregado una queja en el Defensor del Pueblo. Dicen que el centro comienza a presentar problemas de espacio y, según los estudios que han realizado, en pocos años el problema irá a más. Empieza en el 2014, pero el estudio que hemos realizado lo tenemos ya realizado hasta el 2020-21. El instituto va a pasar de unos 600 alumnos que tiene actualmente y que está al 100% ya, va a pasar al doble, van a ser unos 1.200 alumnos, entonces bueno, en el espacio que hay en Viurdana es inviable. Pide la construcción de un nuevo centro y cuentan con el apoyo del Parlamento de Navarra, que con los votos de todos los grupos, a excepción de UPN, instó al Gobierno a construir un nuevo instituto. Los ayuntamientos afectados también les han mostrado su apoyo. La construcción de un nuevo instituto porque el actual Instituto Viurdana ya ha sufrido 3 ampliaciones y encima, bueno, pues con muchos problemas y de forma deficitaria, y el espacio ya no da para mucho más. Desde el Departamento de Educación dicen que están analizando la evolución de la demanda de alumnos para solucionar una situación que a su juicio todavía no es urgente. Lo que queremos es trabajar para que el centro y el alumnado estén en las mejores condiciones. Creemos que no hay nada que urja a tomar medidas excepcionales, desde luego, para el próximo curso, pero como digo, vamos a trabajar y los datos de escolarización de esta semana, de estos días, van a ser fundamentales. Estos días analizarán las nuevas matriculaciones para hacer una estimación y, en función de los resultados, tomarán las decisiones oportunas. Y hoy desde el Gobierno del Estado se ha valorado la expropiación de pisos a bancos para evitar desahucios, que va a aprobarse próximamente en Navarra. La delegada del Gobierno considera que se trata de una solución efectista y electoralista. Los grupos de la oposición suman los votos suficientes para trasladar a Navarra la iniciativa andaluza de la expropiación a bancos. Nos parece que es una medida un poco electoralista y efectista. Para la delegada del Gobierno, esa no es la solución a los desahucios. Se están tomando medidas en los dos sentidos, tanto para proteger a aquellas familias que están en situación de desamparo, como para proteger también a las personas que quieran ir a pedir una nueva hipoteca. Y ha puesto de ejemplo la Comunidad de Madrid, en la que gobierna el Partido Popular. Ha sido pionera en personas que están sufriendo procesos de desahucios, darles una vivienda social de las que tienen los ayuntamientos. En cuanto a los escraches que están sufriendo compañeros de partido por parte de la plataforma de afectados por las hipotecas, Alba considera que las concentraciones deben ser comunicadas y autorizadas. Pero también hay otra serie de derechos, como es la inviolabilidad del domicilio, y las familias no tienen por qué sufrir por las actuaciones o por la dedicación del resto de las personas. Sobre las diferencias entre unos escraches y otros, en cada momento habrá que ver en qué es lo que está sucediendo. La delegada ha afirmado que estará muy atenta a cada caso de escrache. 7 sindicatos convocantes de la huelga general del pasado mes de marzo en Navarra han intentado entregar a la jueza 913 autoinculpaciones recogidas en relación con la causa que se va a juzgar mañana a 5 piquetes. El fiscal pide 4 años de cárcel para 5 trabajadores acusados de formar parte de un piquete en la calle Estafeta. Se les acusa de atentar contra el derecho al trabajo. Al no ser posible la reunión con la jueza, han dejado las 913 autoinculpaciones para que surtan los efectos que de ellas se desprendan. Un accidente múltiple registrado a la altura de Tulane ha implicado esta mañana a 2 turismos y a un grupo de motoristas británicos que circulaban detrás de uno de los coches siniestrados. Hay 3 heridos, uno de ellos con pronóstico reservado. 2 coches y un grupo de motoristas se han visto implicados en un accidente múltiple ocurrido a la altura de Tulane. Uno de los turismos ha acabado, como ven, volcado en el arcén después de que colisionara lateralmente con el coche que le venía de frente y que pretendía esquivar. Este es el punto, el kilómetro 19 de la Nacional 121, en el que 2 coches han colisionado entre sí y un grupo de motoristas ingleses se ha visto afectado.
Los motoristas de origen británico y que circulaban detrás de uno de los coches se han encontrado con el accidente y 2 de ellos han chocado entre sí al intentar frenar. Ambos han sido trasladados a las dependencias hospitalarias junto con el conductor del turismo volcado con heridas que no parecen revestir gravedad. El otro conductor ha sido el encargado de llamar a los servicios de emergencia, aunque un bombero que también circulaba en moto y que estaba fuera de servicio ha prestado su ayuda al encontrarse con el accidente minutos después. La policía está investigando cuál de los 2 turismos ha invadido el carril contrario. 5 atracos en tan solo 2 días. Este fin de semana es lo que sucedió en los barrios de Iturrama y San Juan de Pamplona. El atracador llegó a pedir perdón a alguna de sus víctimas después de robarles. Fue detenido el domingo en la avenida de Barañáin por agentes de la Policía Municipal de la capital. El atracador, un pamplonés de 40 años, comenzó sus actividades delictivas en este número 3 de la calle Monasterio de Cilvet y llegó a realizar hasta 5 atracos. No le constaban detenciones anteriores y en algunos casos llegó a decir que lo hacía por necesidad. Abordaba a sus víctimas a la salida del ascensor, en el descansillo de la escalera e incluso antes de que las mujeres entraran al portal. Las asaltaba empleando un arma blanca, bien navaja o bien un cuchillo, y les exigía que les entregara dinero y las carteras. En alguna ocasión pues se le ha llevado las tarjetas de crédito, a las cuales les exigía también el número secreto. Tras el atraco llevado a cabo en el barrio de San Juan el viernes por la tarde, el atracador se desplazó hasta el barrio de Iturrama. Allí realizó 2 atracos durante la tarde del sábado. En los 2 barrios donde se han producido los atracos, pocos se han enterado de la noticia. Los vecinos manifiestan que viven sin miedo. Miedo no, precaución sí tenemos que tener, ¿eh? Precaución sí. Nada, es una zona muy tranquila, vamos, o sea, solo estudiantes. Hay incluso quien dice entender al atracador. Si me pide perdón y tal, oye, pues cojo y le doy lo de la cartera, ¿vale? Si tiene mucha necesidad se puede entender. Como siempre en estos casos, la policía nos enumera algunas recomendaciones que, pese a ser repetitivas, no dejan de ser importantes. No hay que facilitar la entrada al inmueble de aquellas personas que no conozcamos, en principio, y tampoco hay que favorecer el hecho de entrar con personas desconocidas a lo que es el inmueble, ¿no? El atracador fue detenido el domingo por la tarde por 2 agentes de paisano de la Policía Municipal de Pamplona. Hoy ha pasado a disposición judicial. Pero hoy en la crónica de sucesos hemos estado muy pendientes de las detenciones que se han producido en Zaragoza y en Murcia, donde se ha detenido a 2 presuntos terroristas de Al-Qaeda. Ambos habían hecho comentarios a favor de los atentados de Boston. A uno y otro les separaban más de 500 kilómetros. Pero según el ministro del Interior, los 2 detenidos tienen algo en común: su perfil de lobo solitario. Pero de momento su actividad se reducía a los foros y salas de Internet. Foros que les pusieron en contacto, dice la policía, con Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Miradas de incredulidad entre los vecinos que veían desde primera hora el despliegue de los agentes. Es un tío que no se hablaba con nadie, aquí subía, bajaba, siempre con ordenadores o sacos. El detenido en Zaragoza fue un paso más allá. Salió de España con la intención de integrarse en un campo de entrenamiento en Mali, pero no lo consiguió. La policía les seguía la pista desde hace un año. Según los investigadores, su grado de radicalización y la manera de funcionar les ha llevado a detenerlos. Uno de los detenidos incluso pues ya había hecho una apología del atentado de Boston, ¿no? Que tengan relación con los terroristas de Boston y que pertenezcan a Al-Qaeda en el Magreb Islámico es algo que niega la Audiencia Nacional, aunque fuentes de la lucha antiterrorista insisten en su conexión con la franquicia de Bin Laden. Hoy se ha celebrado el Día del Libro, una fecha que se conmemora en todo el país y en la que cada año se entrega el máximo galardón de las letras españolas, el Premio Cervantes. El poeta gaditano José Manuel Caballero Bonalt ha recibido esta mañana el galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares de manos de los príncipes de Asturias. Caballero Bonalt ha agradecido un premio que le hace, ha dicho, sentirse muy orgulloso. También ha querido en su discurso destacar el poder de la poesía para rehabilitar la sociedad, un edificio social menoscabado, ha asegurado. Y esto en el exterior. La entrega del premio Cervantes estaba presidida, como han visto, por los príncipes de Asturias. A su entrada a la Universidad de Alcalá de Henares, junto al presidente Rajoy, han sido recibidos con algunos abucheos por parte de un grupo de personas que exhibían banderas republicanas. Pero de vuelta al meollo de esta celebración, a las páginas de los libros, hoy en Navarra las librerías han sacado sus ejemplares a la calle. Ha sido
una fiesta para los amantes de la lectura. Los libros abandonan sus estanterías, salen a la calle, se visten de actualidad para recoger entre sus páginas los anhelos y la lucha de muchos. El hambre de la lectura que lleva a la imaginación a volar alto. Este día los lectores buscan su género favorito entre los libros de historia, poesía, novela o ensayo. Del de Falso Falcones, que es uno que me encanta y es el último, La Reina Descalza. Hoy el descuento anima unas ventas que han caído entre un 20 y un 25%. Detrás de esto, la crisis o el auge del libro electrónico. No creo que todavía debamos alarmarnos en exceso por la incidencia del libro electrónico sobre el soporte de papel. Sí es verdad que tiene su incidencia. Y parece que los lectores todavía prefieren el papel. No he leído más que libros de papel y si cambio alguna vez, desde luego será tarde, me costará cambiar. Tengo una tablet, pero bueno, sí, también suelo comprar alguna vez en papel. Lectores que se topan con un libro por casualidad. Llama a la comadrona y la ridícula idea de no volver a verte. Y otros que llegan a la feria en busca de un título. Mira todos los que tengo apuntados, para no repetir y para... Quería ver algo de la Almudena Grandes, que me encanta. Montero, Pachirurzum, que están pidiendo bastante, un montón de cosas diferentes. Nos hemos encontrado con que era el día del libro y ya le he dicho a ver si le apetecía coger uno y ese es el que ha elegido. Casi todos los clásicos infantiles y luego en cómic hemos traído los últimos ganadores de la Feria del Cómic de Barcelona. Novedades y buen tiempo que animan a la lectura y a la venta de libros. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y tampoco ha faltado hoy esto, la tradicional lectura del Quijote en el Instituto Plaza de la Cruz. Por aquí a lo largo del día han pasado alumnos, profesores del centro y todo el que ha querido animarse a leer en alto las aventuras del ingenioso Hidalgo de la Mancha. El objetivo no es otro que el fomentar la afición, el gusto por la lectura de la buena literatura, más en concreto el Quijote, pero en general de la lectura, como digo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, entre los niños y jóvenes. Y en el Instituto Torre Basoco de Pamplona, la lectura del Quijote ha sido, como escuchan, en varios idiomas. Han acudido lectores de muy diversas nacionalidades, así que las aventuras del hidalgo manchego se han escuchado en idiomas como el inglés, el holandés o el portugués. Y Tudela se ha unido un año más a la celebración del Día del Libro y se ha sumado a la moda del book cruising. Por eso sus vecinos se encontraban esta mañana con distintos ejemplares literarios para poderse llevar. Estaban repartidos, como ven, en calles o en plazas. La Biblioteca Pública Municipal ha liberado unos 400 ejemplares de distintas temáticas: literatura, clásicos, manuales, biografías o folletos turísticos. Es el cuarto año que se organizan junto a los clubes de lectura estas iniciativas que han tenido una gran acogida entre los lectores. Y esto no podía faltar, es el Día del Libro en Cataluña, el Día también de las Rosas. Esta comunidad celebra la festividad de Sant Jordi por todo lo alto. Hasta 6 millones de flores se habrán vendido a lo largo de esta jornada. Y hoy hemos querido fijarnos cómo en la Universidad de Navarra estudian, por ejemplo, este curso casi 1.700 alumnos que vienen de fuera, proceden de hasta 99 países. Hoy una representación de esta comunidad internacional ha sido recibida en el Palacio de Navarra. Desde Alemania, Argentina, pasando por Australia, Canadá o Perú, todos son jóvenes que han elegido formarse aquí. Mientras los jóvenes españoles salen al mundo en busca de empleo, ellos vienen a estudiar. La calidad de la enseñanza y en ocasiones incluso el precio son buenos argumentos. También en Estados Unidos es muy caro y al final se puede aprender igual. Y supe que era buena universidad, bueno. Por eso. Patricia estudia medicina, de madre española y padre inglés, ha crecido en Estados Unidos y soñaba con venir a estudiar a Europa. A pesar de la crisis, confía en que las cosas cambiarán y no le importaría quedarse aquí. Sí, yo creo que se gana menos, pero también se tiene más calidad de vida aquí. Entonces depende de lo que uno quiera. Igual ahora mismo hay más oportunidades en otros sitios, pero después de la crisis no creo que necesariamente sea así. No sé cómo está ahora, pero tal vez mejora en algunos años, no sé, pero sí sé que muchos se van y nosotros también tenemos en mi universidad muchos estudiantes que vienen de aquí. En su caso ha venido a estudiar el idioma. Bueno, creo que es importante para saber un idioma
Y en Australia no es una cultura, no hay una cultura de aprender un idioma, y para mí fue muy importante. Son una pequeña representación de los 1.689 alumnos procedentes de 99 países que actualmente estudian en la Universidad de Navarra. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Vuelta al trabajo esta mañana de la plantilla de Osasuna en Tajonar, la vista puesta en el duelo del viernes ante el Rayo Vallecano. Ganar en Vallecas es tan necesario como urgente. Así lo ha manifestado hoy Nano. El lateral izquierdo insta a romper con la mala dinámica del equipo, que suma solo una victoria en los últimos 7 partidos. Sabemos que si ganamos un partido pronto, o sea, enseguida en Vallecas, pues tenemos mucho hecho. Entonces, pues bueno, intentaremos cuanto antes sacar esos puntos para luego al final no verte ahogado, ¿no? Y depender de los últimos partidos. Osasuna afronta 2 encuentros a domicilio, Vallecas y Mestalla. La plantilla espera tornar lo que a priori es un hándicap en una situación favorable. Pues fuera de casa nos estamos encontrando mejor últimamente en cuanto a juego y eso, pero bueno, yo creo que es significativo. Al final los partidos hay que jugarlos, cada partido, ya te digo, es otro mundo diferente y bueno, al final a ver lo que pasa, ¿no? Tras 2 meses y medio sin jugar, Nano, que retornó al 11 frente a la Real Sociedad, espera seguir contando para Mendilibar. La baja por sanción de Oyer le podría mantener en el equipo inicial, más si cabe cuando Dami ha desaparecido del césped en las últimas jornadas. Para llevar 2 meses y medio sin jugar, pues me encontré bien, mejor de lo que esperaba, pero bueno, sí es verdad que bueno, ahora quedan 6 partidos importantes y bueno, sí es verdad que me gustaría jugar lo máximo posible, ¿no? Acabar la temporada bien a nivel personal. Otro de los laterales, Marc Bertrand, titular por la derecha pero ausente en el último partido por sanción y lesión, se ha ejercitado de forma parcial con el grupo en la vuelta al trabajo. Anán y Rubén se han entrenado en solitario. El tudelano brindó una exhibición a su afición, no solo por los 5 goles que le endosó a la Sociedad Deportiva Logroñés, sino por el juego que una jornada más desplegaron sobre el césped. Ha salido lo que no nos ha salido el último mes, yo creo. Yo creo que todos hubiéramos firmado por repartir los goles más estos últimos 5 partidos. Los blancos finiquitaron el choque en la primera parte con 4 tantos, los 2 primeros de Alex Sánchez, otro de Esparza y otro de Pérez Rubio, que ejecutó una falta de manera espléndida. Nos ha entrado muy mal y nos han caído 4 como nos podían haber caído alguno más, ¿no? En la segunda parte, Alex Sánchez firmó su hat-trick y el conjunto riojano marcó el tanto del honor en este libre directo bellamente ejecutado. El Izarra aguantó 69 minutos a un Athletic que, una vez marcó el segundo gol, se cebó con el conjunto estellica. Al filo del descanso, Guillermo, autor de un hat-trick, adelantó a los cachorros. El mismo futbolista marcó el 2-0 ya en la segunda parte y a partir de ahí los goles cayeron para fijar ese abultado marcador. Los vizcaínos no tuvieron piedad de un Izarra desbordado ante el acierto local. Ha mostrado un nivel elevadísimo, ¿no? Ha sabido además tener la suficiente paciencia como, bueno, para esperar su momento, y cuando lo ha encontrado pues nos ha pasado por encima. Esta expulsión de Esteban Iparaguirre en el minuto 3 de partido no fue tan definitivo como a priori se podía pensar, pues la Peñaspor se rehizo y marcó 2 goles en el cuarto de hora siguiente. Pero en inferioridad, los tafalleses no pudieron aguantar el marcador ante Osasuna Promesas, que a falta de 3 minutos logra un empate que no sirve a ninguno de los dos. El futuro para el deporte de élite en Navarra es más bien negro. Así de tajante se han mostrado hoy en el Parlamento los responsables de las federaciones deportivas y clubes de nuestra comunidad. Y es que, según dicen, al recorte de las subvenciones que han sufrido en el último año, se suma ahora algunas medidas fiscales adoptadas por el gobierno foral. Aseguran que Hacienda les exige los ingresos de las cuotas de los socios y de la venta de entradas, además con carácter retroactivo de 4 años. Dicen que la Administración siempre les dijo que no debían hacer frente a esos conceptos. Han manifestado que si al final tienen que pagar, supondrá el ahogo económico para muchos clubes punteros que podrían incluso llegar a desaparecer. Por el bien del deporte en Navarra, Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural.
Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La temporada de uno de nuestros mejores embajadores está en pleno apogeo. El espárrago fresco llega ya a todos los hogares a través de la venta en los distintos puntos y mercados de la geografía foral. Este es el apunte ecológico de esta noche. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. El oro blanco navarro, el espárrago, ya puede encontrarse en las tiendas y además, al contrario de lo que podría parecer, a pesar de las lluvias que han retrasado su campaña, su precio no ha subido excesivamente. A la entrada al mercado de abastos Tudelano nos reciben varios kilos de este manjar expuesto como un blanco mantel. La campaña del espárrago, aunque tardía, se prevé de excelente calidad. Aunque llegaron a pagarse hasta 8 euros el kilo, ahora pueden comprarse los de primera calidad por la mitad de precio y los de segunda en torno a los 2 euros. Pues tienes del de segunda, que lo tenemos a 2,25 y está bastante bien, y los de primera pues que rondan entre 4 euros y algo, que yo creo que está a un precio bastante bueno. Ha estado caro porque ha empezado muy tarde, porque ha llovido tanto que no se han podido preparar las esparragueras y eso ha retardado todo, pero la verdad es que este año está todo barato. Debido a lo que ha llovido, el espárrago este año está más jugoso. Lo mejor de este producto es que puede cocinarse de muchas maneras. Hervido, buenísimo. Yo tanto me gustan que sin componer, sin aceite y sin nada. Asadicos o fritos. Y luego pues también cocidos con mayonesa. Yo normalmente pongo un poco de aceite con ajo y echo jamoncico, le echo un poco de harina y después, ya cocido el espárrago, lo pongo con esa salsica que he hecho y los muevo un poquito, y cuando empiezan a hervir pues pongo los huevos que me parece y salen buenísimos. Asado, cocido, frito o incluso crudo, solo o como acompañamiento, el espárrago está ahora en plena temporada y hay que disfrutarlo. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Y ahora, como siempre, al final de esta crónica de noticias, abrimos tiempo de entrevista. Esta noche nos acompaña el director general de Interior del Gobierno de Navarra, Patxi Fernández, con quien queremos charlar acerca de lo visto y expuesto en por la Comisión de Personal en sede parlamentaria. Lo hemos visto al principio de este informativo. Señor Fernández, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación del cuerpo de policía foral. La pasada semana el Gobierno de Navarra decidía adoptar una medida para ahorrar más de 1 millón de euros al año en dos conceptos. El principal, pasar de pagar las horas extras a los agentes de la policía foral y compensarlos a cambio con tiempo de descanso. ¿Por qué se adopta esta medida? Vamos a ver, esta es una medida del Gobierno de Navarra no solo para la policía foral, sino para todos los funcionarios, que se adoptó ya desde el 1 de enero. Aquí siempre se habla de que nadie quiere que haya horas extras, todo el mundo dice que hay que poner medidas para eliminar las horas extras, y esta es una de las medidas que ha adoptado el Gobierno. De hecho, en policía foral, que como bien has dicho, prácticamente se gasta 1 millón de euros al año en horas extras, desde que se ha implantado esta medida desde enero, tanto enero, febrero como marzo, se ha reducido las horas extras en un 57%. En el mes de marzo, prácticamente un 75%. No es que no se puedan hacer horas extras, sino que las horas extras no se pagan, sino que se compensan en tiempo. Esto efectivamente pues trae luego una serie de problemas que, claro, si esos policías hacen una hora extra, luego tienen que cogerse 1 hora 45 en tiempo o 2 horas si es festivo, pues tendríamos una merma de policías. Pero como te he dicho, ya se ha reducido prácticamente en un 57% la media del primer trimestre. Y todo pues a base también de otras medidas en paralelo a esta medida de no abonar las horas extras, pues medidas de planificación, medidas de control, o medidas tan sencillas como la que hoy teníamos poniendo en marcha en el circuito de los Arcos, donde teníamos un examen para habilitar conductores, para acompañar a los policías forales en marchas ciclistas que se organizan por todos los clubs de Navarra, de tal manera que en vez de ir a una marcha ciclista a acompañarlos 14, 15 policías forales, pues igual van la mitad, y estos motoristas habilitados
están a las órdenes de estos policías, consiguiendo de esa manera pues, que haya menos recursos públicos empleados, ¿no? Dice la Comisión de Personal de la Policía Foral que con los efectivos que hay, más de 1000 agentes, no se llega para asumir todas las competencias que ha asumido el cuerpo. Dicen que no es suficiente, que el modelo policial debe ajustarse a un presupuesto en condiciones para desarrollar la actividad policial. Vamos a ver, con esta medida de las horas extras, efectivamente no va a cambiar el servicio que se da al ciudadano. Como te digo, al final vamos a intentar disminuir las horas extras y la repercusión que ellas tomadas en tiempo van a tener. En este momento la policía foral es una policía foral, digamos, pues madura, ¿eh? Todo el mundo habla siempre de una policía integral, de una policía de referencia, y en este momento es así, es una policía integral. La policía foral hace prácticamente todas las funciones que puede hacer una policía y está claro que es la policía de referencia de Navarra, y así va a seguir siendo. No vamos a dejar de hacer ninguna de las funciones que queremos y tenemos encomendadas en Policía Foral. Sí, pero si los sindicatos aseguran que no llegan con los efectivos que tienen al trabajo que tienen encomendado y se reducen esas horas extras, son menos horas de servicio. Al final, el servicio, no sé si debe haber una disminución en su calidad. Pero te repito, de 1 millón que nos gastamos el año pasado en horas extras, aplicando esta medida y otras complementarias a la misma, en el mes de marzo ya se han reducido un 76% las horas extras. Es decir, antes también 1 millón se pagaban horas extras, pero se cogían un 15% de horas extras en tiempo. Estamos acercándonos a esos números. No va a haber ningún tipo de merma en el servicio al ciudadano. ¿El Gobierno de Navarra considera que los agentes estaban inflando las horas extras que utilizaban o que realizaban? No, eso no es cierto, es una interpretación que los sindicatos han sacado de contexto una frase, eso no es cierto. Que pronunció el consejero, hacen referencia pero a una... no la pronunció en el contexto que ellos la han querido sacar, de ese contexto donde la dijo el consejero, que fue en otra comparecencia parlamentaria. Pero sí dijo que era un modelo cómodo, ¿no? El de echar mano de las horas extras, por decirlo de algún modo. Bueno, no es que sea un modelo cómodo, es cómodo para todos, tanto para el trabajador como para la administración. Pues cuando no llego, pues tiro de las extras. Todos tenemos que esforzarnos para evitar que haya horas extras. La administración y también el trabajador, está claro, ¿eh? Nosotros pues tenemos que aplicar medidas de planificación, de control de tipo de medidas, y el trabajador tendrá que acostumbrarse a no tener más ingresos que el propio sueldo. No va a tener ese ingreso adicional de una hora extra, pues si la llega a trabajar, ¿no? Dicen los agentes, o bueno, dicen los sindicatos, la comisión de personal, que no hay coches suficientes para cubrir determinados servicios. ¿Esto es así? No, esto sí que no es así. Eso también salió otra noticia en prensa. Lo han vuelto a recordar esta tarde. Sí, pero no es así. Vamos a ver. Lo que sí se ha cambiado es ciertos modelos en cuanto a la flota de vehículos. Efectivamente, hemos abandonado la vía del renting, porque no tiene ningún beneficio para el Gobierno de Navarra, ni fiscal, ni de ningún otro tipo, y lo que está haciendo es ante la vía de compra. Decían, oye, pues ahora acaba el renting de varios vehículos, nos vamos a quedar sin vehículos. No, porque hemos recomprado, bueno, se ha hecho un análisis de esos vehículos, se han revisado, y 18 de esos vehículos que se veía que están en buenas condiciones se han comprado, además a muy buen precio, pues rebajando el precio residual que tenían. Y por otro lado, ahora estamos inmersos en un proceso de compra de otros 7 vehículos. No es cierto, la flota de vehículos que tiene la Policía Foral, una cosa es que sea antigua, pero está en perfectas condiciones, y además llevamos un buen mantenimiento de ella, estamos también empeñados en que se haga un buen seguimiento de los coches, y también estamos ahorrando en mantenimiento, que también he oído decir que ahora como son coches más viejos vamos a gastar más. No, no es cierto, todo lo contrario. Como estamos encima de la flota, este primer trimestre también hemos ahorrado un 20% en reparaciones en los vehículos de Policía Foral, porque además cada vehículo que quitamos, cada vehículo que compramos, exigimos retirar uno viejo, pues para que tener siempre la flota la más adecuada a las necesidades que tenemos, ¿no? ¿Es cierto que el Gobierno de Navarra quiere retirar las 126 horas al año que compensan el tiempo que los agentes se dedican a su preparación física? Vamos a ver. Desde el Gobierno de Navarra entendemos, y además porque así queremos que nos lo exige la sociedad e incluso nos lo recomienda la Cámara de Comptos, que tenemos que optimizar al máximo los recursos públicos, entre ellos también la Policía Foral. La Policía Foral tiene este sistema compensatorio de unas pruebas físicas con 18 días de fiesta al año por superarlas, y nosotros entendemos que en la situación actual eso no se puede permitir. No podemos permitir que la Policía Foral, que cada Policía Foral trabaje 1.300 horas al año. Eso no hay, digamos, sociedad que pueda mantener una organización de ese tipo. Entonces, eso se ha filtrado en la prensa, pero es un borrador que tenemos que llevar a mesa de negociación con los sindicatos para tratar de ese tema. ¿Pero el Gobierno considera que mantener unas condiciones físicas adecuadas va en el sueldo ya de los agentes, por decirlo de una manera breve? Al Policía Foral, cuando accede, se le exige una serie de condiciones físicas y otro tipo de condiciones de conocimientos o de habilidades.
como otros funcionarios, también se les exigen ese tipo de conocimientos. A ningún funcionario, ni a ninguna otra policía, Policía Nacional, Guardia Civil, Chancha, Mossos de Escuadra, policías locales, se le compensa nada por mantener esas condiciones físicas, ni por mantener sus condiciones de conocimientos o de habilidades. Eso es digamos, función... Sí, pero es un acuerdo del 99 que tiene la Policía Foral, es un ¿no? acuerdo, lo que ocurre es que algunas, digamos, organizaciones sindicales piensan que es un derecho adquirido para siempre. Oigan, no, es un acuerdo y que habrá, lógicamente, que negociarlo, pero son 18 días por superar unas pruebas que, pues desde el año que están... Es decir, el Gobierno quiere modificarlo. Sí, quiere modificarlo, efectivamente. Todos los han pasado, con lo cual algo no me cuadra. ¿Hasta que desaparezca en el año 2016? Bueno, o sea, ese es el borrador que se ha filtrado a la prensa y que queremos poner encima de la mesa para negociar con los sindicatos. A partir de ahí, pues veremos a qué acuerdo llegamos con ellos, ¿no? Bueno, habría mucho más de lo que hablar, pero señor Fernández, no tengo tiempo para hacerlo, así que habrá que seguir pendientes de cómo evolucionan esas negociaciones y esos acuerdos. Le agradezco que haya estado con nosotros explicando cuáles son los conceptos que el Gobierno de Navarra baraja y maneja en torno al cuerpo policial de la comunidad. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de entrevista y hasta aquí también nuestra crónica de noticias. Terminamos esta segunda edición de Informativos. Volveremos mañana. Adiós.